hicimos dos videos sobre estos apuntes para una teoría del Estado. Nos queda el tercero y ya con eso cerramos para poder abordar este complejo texto de O'Donnell en una serie de partes y tratar de hacerlo más digerible, más entendible. Eh, Hagamos un esfuerzo más y avancemos sobre los que nos queda. Tercer capítulo, apuntes para una teoría del Estado. Guillermo O'Donnell. Segunda sección, mediaciones entre Estado y sociedad. Entonces, en esta segunda sección es una introducción bastante extensa, casi diríamos que es la parte más enjundiosa, más interesante de esta segunda sección. El Estado emerge como una generalidad indiferenciada, imparcial, esto ya lo veníamos viendo en la sección anterior. La condición del Estado como garante y organizador de sociedad, como capitalista, tiende a ser negada por mediaciones que reengarzan el Estado y la sociedad, de maneras que ignoran esos clivajes de clase, arrinconan a la sociedad en lo privado y en lo económico. ¿Qué quiere decir? Que una serie de mecanismos permiten que el Estado aparezca como garante y organizador de la sociedad y que vaya difuminando la parcialidad, el lugar que ocupa el Estado como Estado capitalista y reproductor y generador de la sociedad capitalista. Entonces, ¿cómo lo logra? Básicamente por una serie de mediaciones. Una serie de mediaciones, o sea, mecanismos mediadores que le permiten al Estado reengarzarse, o sea, volverse a poner como engranaje en el vínculo con la sociedad. Tenemos una sociedad y un Estado separados, que van a aparecer separados, o sea, repetimos, o sea, relaciones sociales de producción capitalista, entre privados, compra-venta de fuerza de trabajo, eso sería un espacio de la sociedad, donde el Estado emerge como un tercero, cosificado en sus instituciones, que va a mirar desde afuera esa relación y que potencialmente va a estar tácito, invisible, hasta que alguno de las partes lo invoque y lo reclame. La probabilidad de invocarlo es su capacidad de coacción. O sea, no necesariamente tiene que ser efectiva la coacción, pero puede hacerla en tanto y en cuanto alguno de los participantes lo reclame. Pero eso quiere decir que todas esas relaciones de compra y venta de fuerza de trabajo, o sea, las relaciones sociales de producción capitalista, que hacen a la sociedad capitalista, se dan por afuera del Estado, técnicamente. Esto es una apariencia. ¿Por qué es una apariencia? Porque en realidad esas relaciones hacen que emerja el Estado y por lo tanto el Estado emergente, el Estado capitalista resultante de las relaciones sociales capitalistas, es fruto de esas relaciones capitalistas y además de ser fruto, es el que las sustenta y las reproduce dándole seguridad al accionario, o sea, haciendo de mediador, de alguna manera, de garante, que sería la palabra concreta. Bueno, por decirlo de una manera, ¿cómo se reconcilia entonces el Estado con la sociedad? Porque si la sociedad lo genera, lo hace emerger como un tercero, pero lo separa de esas relaciones económicas privadas y el Estado queda como elemento político, ¿cómo se reengarza eso? ¿Cómo se reconstituye? Se reconstituye por medio de mecanismos de mediaciones. Esos mecanismos de mediación lo que buscan es ignorar o difuminar con más fuerza los clivajes de clase. O sea, el Estado debe aparecer como separado de los problemas de clase. Estos problemas de clase que se dan obviamente entre quienes compran fuerza de trabajo, llámese capitalistas, y quienes venden fuerza de trabajo, llámese trabajadores. Entonces, ¿cómo hago para tratar de ignorar estos clivajes de clase? ¿Cómo logro mediaciones? ¿Cuáles son esos mecanismos de mediación? Bien, la competencia interburguesa, plantea O'Donnell, y la desarticulación de las clases subordinadas, o sea, esto de que las clases subordinadas, las clases trabajadoras, estén todas desparramadas e inclusive enfrentadas entre sí en el mercado, porque necesitan conseguir trabajo. Todo eso tiende a generar sistemas de solidaridades inferiores, ¿sí?, a los que el Estado no puede dejar de implicar. ¿Qué nos referimos? Solidaridades de clase, identidades quizá gremiales, identidades locales,
regionales, que tienen que ver con el lugar que se ocupa en la empresa, ni acceso a ciertos bienes, a ciertos clubes. Todo eso son solidaridades inferiores, a las que el Estado no deja de generar la implicancia, ¿no? Pero además de eso todavía no es lo que estamos buscando. Son formas de mediaciones, pero son mediaciones menores. De esa manera se va fraccionando la sociedad. Entre los que participan en un club, entre los que trabajan en un área, entre los que son cordobeses y los que son santafesinos. O sea, eso es parte del fraccionamiento de la sociedad. El Estado necesita construir algo mayor a eso. Entonces, todo Estado presupone una comunidad política como condición para una dominación consensuada. O sea, todos los sujetos, ¿sí?, que forman parte de ese Estado, que integran ese territorio, están de acuerdo con la existencia del Estado. Entonces es una dominación consensuada. Saben que los domina y en tanto y en cuanto son parte de ese Estado. Por eso es justo y por eso es correcto y por eso es legítimo. Estamos usando todas palabras entre comillas. Entonces, por una comunidad política, O'Donnell dice, se refiere a solidaridades colectivas, que es otra forma de generalidad. O sea, acá tenemos la primer mediación, la construcción de una solidaridad colectiva, de sentirse parte de un todo que es el Estado argentino. Segunda parte de esta introducción, las instituciones estatales entonces ejercen poder cuando respaldan sus decisiones con la capacidad de imponer severas sanciones. O sea, cuando el Estado de alguna manera tiene la potencialidad coactiva, eso le permite, ¿sí?, de alguna manera ejercer su poder. Eso parece una obviedad, pero es válido para poder ir armando el razonamiento. El Estado capitalista es el primer Estado que necesita postular el fundamento de su poder en algo externo a sí mismo. O sea, el Estado capitalista es el primero que no dice existo porque yo existo. No, existo porque X cosa me hace necesario. No es el Estado medieval, no es el Estado del feudalismo, donde el señor feudal gobierna porque sí, porque es él. En este caso el Estado capitalista debe fundamentarse en otra cosa. Entonces, el fundamento del Estado es el sustento de su control de los recursos de dominación y de la pretensión de que será obedecido. O sea, esto es lo que O'Donnell entiende por fundamento del Estado. O sea, es el sustento de su control de los recursos de dominación. ¿Por qué los controla? ¿Qué es lo que justifica que el Estado es el que tiene eso? O sea, que tiene ese control de recursos de dominación. Recordemos que los recursos de dominación son 4 por lo menos, ¿sí? O sea, la coacción física, la ideológica, los recursos económicos y los recursos de información. Bien. Además de estos recursos de dominación, la otra parte del fundamento del Estado es la pretensión de que será obedecido. No solamente la capacidad de imponer una voluntad, sino la pretensión de que, más allá de esa capacidad de imponer, hay personas dispuestas a obedecer. Justamente porque el Estado, volvemos a decir, no está buscando en sí mismo su existencia, sino en algo externo, o sea, en los ciudadanos, que es lo que vamos a trabajar de acá en adelante. Entonces, los sujetos que forman parte de ese Estado territorialmente delimitado están de acuerdo con la existencia del Estado. Y si están de acuerdo, ya tengo la pretensión de obediencia. O sea, ya es potencialmente estos sujetos están de acuerdo, por lo tanto van a obedecer. La otra parte necesaria para el Estado son los referentes del Estado, que son los sujetos y relaciones sociales que se reproducen y a los que sirve el Estado. Entonces, los sujetos que permiten que eso se reproduzca, ¿sí?, y a los cuales para los cuales el Estado existe, justamente lo que se llaman los referentes, ¿sí? O sea, lo que le refiere, lo que le hace al Estado ser quien es. Bueno, el Estado cosificado, o sea, esto que ya habíamos trabajado en la primera sección, suele aparecerle al derecho a demandar y coaccionar como la expectativa de ser obedecido, como algo externo. O sea, sabemos que hay no una esperanza, una expectativa. Estamos esperando que suceda porque sabemos que es potencial que lo va a hacer. O sea, que va a pasar, que van a obedecer. Entonces, tiene derecho a mandar, puede coaccionar, pero hay un potencial importante en que ni siquiera va a ser necesario, porque los sujetos que integran ya están, de alguna manera, dieron consenso de la existencia del Estado, por lo tanto ya están persuadidos de la necesidad de obedecer, sin siquiera que el Estado tuviera que hacer algo. O
Pero la sociedad tampoco aparece como ese fundamento. No es la sociedad el fundamento, o sea, el sustento de control y la pretensión de obediencia. No es la sociedad el referente. O sea, no es la sociedad la que hace que estos sujetos y relaciones se reproduzcan y sirvan a la reproducción. La sociedad no es ni el fundamento ni el referente. Esas dos definiciones que están antecedentes. Primero, porque el fraccionamiento de la sociedad no le permite generar solidaridades colectivas. No le permite a la sociedad generar arcos de solidaridad. ¿Por qué? Porque en la sociedad están capitalistas, están los vendedores de trabajo, están aquellos que se identificaron, como decíamos recién, que soy cordobés, que yo soy metalúrgico, que soy carpintero, que me identifico con un club. O sea, toda esa sociedad fraccionada hacia abajo no puede generar arcos de solidaridades colectivas. ¿Qué otra cosa no puede hacer la sociedad? No puede ser fundamento y referente, y se pondría en evidencia, si la sociedad fuera fundamento y referente, pondría en evidencia que el Estado domina. Y si ponen en evidencia que el Estado domina, el Estado no puede, ¿sí?, tapar de alguna manera las contradicciones del sistema. El Estado lo que hace es recibir la dominación generada en la sociedad por la compra-venta de fuerza de trabajo, ya lo explicamos, ¿no? Esas relaciones de producción que constituyen dominación, que tienen formas de coacción, el Estado las absorbe de alguna manera para generar un halo de ocultamiento sobre la dominación en la sociedad, porque es el Estado el que domina y no son los capitalistas. Entonces esa apariencia, esa contradicción del propio sistema capitalista, el Estado se lo devuelve a la sociedad en forma de una apariencia de igualdad. Repitamos para que se entienda. Entonces, el capitalista domina día a día al trabajador, lo explota, ya lo dijimos en los primeros dos videos. Entonces, si lo domina y lo explota en la sociedad, ¿cuál es la función del Estado? El Estado recibe, aparece como un tercero, que media, que hace que estos sujetos iguales compren y venden, pero es una apariencia, es un fetiche. Entonces, yo construyo esa realidad como Estado, ¿sí?, permito que la sociedad parezca como una sociedad de iguales, que compran y venden bienes, o sea fuerza de trabajo o bananas, a cambio de un patrón universal que es el dinero. Entonces el Estado le devuelve a la sociedad esa sensación de igualdad. Pero si la sociedad fuera fundamento y referente, el Estado no puede hacer eso. Entonces lo que aparece es que el Estado entonces es un órgano concreto de dominación política. No puede ocultar la dominación de la sociedad. Y necesita hacerlo, pierde su esencia el Estado si la sociedad fuera fundamento y referente. Así surgen entonces lo que nos ocupa, mediaciones entre Estado y sociedad. Entonces el Estado capitalista es crucial, factor de cohesión de la sociedad global. O sea, el Estado es el que va a generar la cohesión para que la sociedad no sea un escenario material explícito de lucha de clases. Necesita el Estado difuminar todo lo posible el escenario de la lucha de clases. Para decirlo, digamos, en pocas palabras, que es lo que O'Donnell está dando a entender constantemente. Entonces, el resultado es un amplio control ideológico, o sea, el Estado necesita desarrollar todos los mecanismos ideológicos. Esos mecanismos ideológicos, en pocas palabras, son la hegemonía, o sea, es lo que convierte no solamente que el Estado sea una herramienta política, sino que sea una herramienta ideológica. El otro recurso, 4 recursos de dominación. Acá se está desplegando con fuerza el recurso de dominación ideológico. Es el ejercicio pleno, pero encubierto de la dominación en la sociedad. O sea, el Estado no aparece como un gran dominador violento que mata y pega, sino que aparece como un necesario tercer sujeto emergente que va a mediar en las actitudes, va a articular las relaciones sociales. Por eso aparece como encubierto, y eso es lo que lo hace más ideológico a este momento. Respaldado para un Estado que aparece como custodio y conclusión de un compartido sentido de vida común asumido como natural y éticamente justo. Esto es lo que lo hace hegemónico. O sea, no solamente es el custodio, sino la conclusión de un compartido sentido de vida común. O sea, todos vivimos, todos somos la Argentina, todos somos el Perú o todos somos Estados Unidos en ese
sentido de compartir la vida común, somos todos iguales, el Estado lo que nos devuelve es justamente que asumamos con cierto grado de naturaleza, acá se construye la hegemonía, como el resultado de un país justo, donde hay un mediador, que es el Estado, que va a permitir que no nos matemos entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos todos parte de una misma sociedad, de un mismo conjunto, ¿sí?, reunido en esto que es el territorio delimitado del Estado. Esas mediaciones postulan la igualdad en su fundamento y en su referente, o sea, en las dos instancias que estaban antes, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta igualdad en su fundamento y en su referente? Lo que van a dejar es un sesgo de vigencia y reproducción de las contradictorias relaciones sociales. Entonces, por más que estas mediciones aparecen, se van a mantener en vigencia y se van a reproducir constantemente las contradicciones de las relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta igualdad de compra y venta de fuerza de trabajo con un patrón universal que hace el dinero es una igualdad completamente aparente, porque esa compra y venta constituye todos los días y reproduce todos los días el que un sector cada vez sea más rico y que el otro se empobrezca continuamente y que constantemente los capitalistas compitan entre sí para básicamente acaparar el mercado y destruir a los demás, con la potencialidad de poder destruirse entre ellos como clase. No solamente destruir a la clase trabajadora por la pobreza, sino destruir al resto de los capitalistas por la competencia. Entonces, esas son contradicciones del mismo sistema. Sin embargo, estas mediaciones van a permitir que esas contradicciones sigan vigentes y se sigan reproduciendo por el accidentado y decidido acto del Estado o omisión del Estado, como ya habíamos dicho en el video anterior. Puede estar actuando y puede estar omitiendo justamente de manera intencional inclusive. Citamos textualmente, entonces, dice: de esta manera, el sujeto social, síntesis de una privacidad despolitizada, o sea, personas comunes, regresa al plano de la política y de lo político, pero lo hace predeterminado en identidades diferentes de lo que en su realidad primordial es sujeto plasmado por relaciones de dominación en la sociedad. O sea, la persona, el habitante, el ciudadano que voy a tener acá va a estar desprovisto, si en su privacidad de la política, porque no es el Estado, pero cuando vuelva y se meta en el plano de la política, ya sea votando, ya sea participando en política, lo va a hacer predeterminado por las identidades que se le fijaron en la sociedad, en la disputa de la sociedad, y muchas veces por la dominación en la sociedad. O sea, estos arcos de solidaridades, o sea, yo puedo votar a un partido o al otro en beneficio de quién, de mí, de la otra clase, ¿no? En beneficio de ideas superiores que vamos a trabajar, como la nación, el pueblo o la patria. La ciudadanía, fundamento del Estado capitalista. Vamos acá. ¿Qué era fundamento? El fundamento del Estado es el sustento de su control, el recurso de dominación y la pretensión de que será obedecido. Entonces, ¿cómo construyo esa pretensión de que va a ser obedecido? ¿Cómo hago que la ciudadanía nazca todos los días, cada niño que nace, ya sea potencialmente un ser dominado y obedezca? Básicamente desde la construcción de esta ciudadanía. El ciudadano es el que tiene el derecho a cumplir los actos que resultan de la constitución del poder de las instituciones estatales y es el sujeto jurídico capaz de contraer libremente obligación. O sea, el otorgamiento de los derechos al ciudadano lo convierte en un potencial obediente, porque se siente parte de un todo, porque es el fundamento el que le da existencia al Estado por el voto, ¿sí?, pero también que le da existencia al Estado porque obedece, ¿sí?, es la pretensión de esa obediencia, porque es constitutivo, ¿sí?, es el fundamento del Estado. El Estado existe porque tiene ciudadanos, y para que sea, por lógica, una sociedad de iguales, todos deben ser ciudadanos. Para que quienes venden fuerza de trabajo y quienes compran fuerza de trabajo sientan esa apariencia de igualdad o se sientan partícipes de la apariencia de igualdad, necesitan para en principio ser ciudadanos, que es el fundamento básico. No pueden ser súbditos, porque los súbditos no son iguales, porque están los amos, están los súbditos, no pueden ser esclavos. O sea, necesitan ser relativamente iguales, o en derecho, esa igualdad formal que teníamos en videos anteriores, tiene que encarnarse en una figura social que es el ciudadano.
El capitalismo tiene que generar el sujeto libre e igual ante el derecho, el contrato y el dinero, porque sin ello no hay compra-venta de fuerza de trabajo. Eso, para que se generen las relaciones sociales de producción donde uno compra y vende libremente fuerza de trabajo, necesito que en principio sean iguales. Esa igualdad formal tiene que ser encarnada en un sujeto libre. Es el ciudadano el único sujeto libre pensable, por lo menos hasta acá. Esta igualdad efectiva e ilusoria porque sabemos que la compra-venta de fuerza de trabajo no se da entre iguales, son igualdades aparentes, pero es efectiva ¿en qué sentido? Porque a la hora de votar sus votos valen igual, y a la hora de ir a la justicia técnicamente son iguales, tienen derecho ambos a un abogado. El Estado va a tener que sostener cierta apariencia de neutralidad, entonces en esos términos hay un grado de igualdad efectiva. Ambos pueden comprar y vender con dinero, si tienen dinero lo pueden hacer, obviamente algunos no lo tienen, o sea, esa es la parte ilusoria. Pero la parte efectiva es que, partiendo del concepto de que si yo me encuentro $1.000.000 tengo derecho a comprar lo que quiero. O sea, esa es la lógica de la igualdad efectiva. Y la igualdad ilusoria es que obviamente no me voy a encontrar ese $1.000.000, voy a tener que vender mi fuerza de trabajo. Entonces, esa igualdad efectiva e ilusoria conlleva como su paralelo la igualdad abstracta de la ciudadanía. ¿Qué es la igualdad abstracta? La igualdad definida como manual. O sea, que es un ciudadano, esa igualdad formal, escrita, construida en el monolito y no en la realidad. Entonces la ciudadanía es la negación de la dominación en la sociedad. ¿Por qué? Porque si somos todos iguales y todos somos ciudadanos, ¿cómo podría haber dominación en la sociedad? Es imposible. No se puede concebir, es una contradicción. Estas son las contradicciones que permite el Estado, de alguna manera, difuminar en la sociedad. La sociedad no puede haber dominación desde esta lógica porque todos son ciudadanos y los ciudadanos por definición son libres e iguales, compradores y vendedores de fuerza de trabajo frente al dinero. Otra cuestión, conclusión inevitable: la democracia es la forma normal de organización política de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque, volviendo a lo mismo, para que dos sujetos compren y venden fuerza de trabajo libremente con un patrón universal que es el dinero, yo necesito que estos sujetos sean ciudadanos, y para que sean ciudadanos la forma de gobierno natural de la ciudadanía es la democracia, donde los sujetos iguales también votan y se organizan políticamente. La nación es el referente del Estado. Entonces, ¿qué era referente? Los referentes del Estado son los sujetos y las relaciones sociales que reproduce y a los que sirve. ¿Sí? O sea, los que reproduce y a los que de alguna manera le es servidor. ¿Sí? O sea, ¿a quiénes estoy sirviendo? Bien, la nación es el arco de solidaridades que une al nosotros. O sea, acá aparece el gran mediador. No solamente la igualdad generada por los ciudadanos, que es muy importante para construir mediaciones, sino la nación. Porque la nación es una identidad que supera todo, ¿sí? Y define por la común pertenencia al territorio acotado por un Estado. O sea, nos sentimos parte de la nación. Ya acá esa sociedad fragmentada de cordobeses, de metalúrgicos, con diferentes reclamos parciales, se empieza a aglutinar en torno al territorio acotado y a nosotros construido detrás de la nación. Entonces el Estado cosificado en sus instituciones, ese objeto, ¿sí?, aparece como un Estado para la nación. Entonces el Estado no solamente ahora es el garante de la dominación, en la definición más política, sino en la faceta ideológica, es el Estado que cuida a la nación, que está hecho para la nación, para que todos, que somos parte de esta solidaridad, ciudadanos e iguales, seamos protegidos en nuestra nación. Entonces la nación es la colectividad a la que sirve el Estado. Entonces el Estado reproduce esa nación, pero también la sirve, la cuida, la protege, la reproduce todos los días. Por lo que, invocando esos intereses, puede el Estado imponer decisiones a los sujetos contra su voluntad. Esto es muy interesante, porque significa que el Estado, invocando a la nación, puede tanto matar a alguno de los ciudadanos, puede llevarlos presos porque son nocivos al interés colectivo. Esto justifica tanto una dictadura como cualquier acto terrorista en Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque cuando el Estado define algo terrorista, no quiere decir que lo sea. Ese acto inmediatamente permite imponer una decisión contra la voluntad del sujeto. ¿Por qué? Porque hay un interés colectivo que es superior, que es la nación. ¿Sí? Entonces yo puedo declarar un sujeto de espionaje, a otro de terrorista,
alguno que le hace mal a la nación. En tanto en cuanto le haga mal a la nación, yo tengo que actuar, ¿sí? Imponer una voluntad en tanto Estado. ¿Por qué? Porque la nación es superior a los sujetos, ¿sí? Es el arco de solidaridad y por el bien de todos, uno debe estar contra su voluntad sufriendo, no sé, el cautiverio, la muerte o lo que sea. Entonces la ciudadanía es un fundamento óptimo, ¿sí? Pero no puede ser referente a la ciudadanía, porque es una generalidad abstracta, es una construcción abstracta. En cambio la nación es una generalidad concreta, es materializable. ¿Por qué? Porque se reduce al espacio, ¿sí? Del territorio delimitado del Estado. O sea, uno podría confundir tranquilamente el Estado argentino con el mapa de la Argentina. ¿Y eso qué es? Y lo más seguro es que para todos eso sea la nación argentina. O sea, hay cierto grado de concreción en la materialidad de la nación. O sea, puedo identificar que es la nación como una serie de costumbres, de hábitos, un espacio, ¿sí? Que la ciudadanía no me ofrece. O sea, la ciudadanía es un fundamento óptimo, pero no puede ser la ciudadanía referente porque no puede concretarse, no puedo materializarla. Me cuesta poder identificar qué es la ciudadanía argentina. Entonces, ser parte de la nación es poseer una identidad colectiva superior a los clivajes de clase. Esto significa que de pronto, ¿sí? La nación puede unificar o puede ocultar a las dos cosas a la vez a las diferentes partes de la nación. Nos referimos a los trabajadores y a los capitalistas, que técnicamente son rivales en la lucha de clase. Sin embargo, se pueden unir bajo estos halos, ¿sí? A estos mediadores que el Estado desarrolla. Otro mediador, un tanto ambiguo, que es el pueblo. Entonces el pueblo dice ambiguo fundamento y referente del Estado. O sea, puede hacer las dos cosas, pero tiene cierto grado de ambigüedad. ¿A qué se refiere esto? El miembro de la nación tiene título a partir de las consecuencias del logro de interés de la misma. O sea, el interés general que podemos tener, ¿no? Sin embargo, dice, pero ellas se reparten de manera evidentemente desigual. O sea, la nación obtiene algo, la nación tiene un logro, ¿sí? Esos logros, ¿cómo se reparten? Sabemos que se reparten de manera desigual, porque el gran, de alguna manera, distribuidor de los recursos es la clase social. Y si el gran distribuidor de recursos es la clase social, sabemos que el reparto del beneficio social de la nación va a ser necesariamente desigual, más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. En esos términos, los ciudadanos, ¿sí? Reclaman que esas desigualdades sean paliadas hacia el beneficio del pueblo. Entonces, volvamos. Sabemos que se genera el beneficio de la nación. Entonces, ¿qué se le reclama al Estado? Que en esta desigualdad típica de la división de clases, o sea, donde se le da más a los que más tienen, un sector de los ciudadanos reclama que ese reparto sea diferencialmente orientado a beneficiarlos. No es en contra de, es a favor de. Es muy interesante porque el pueblo también genera una mediación en tanto en cuanto que no se construye en una lucha de clases, no busca enfrentarse al sector dominante, no busca enfrentarse a los empresarios, a la burguesía, ¿sí? Busca construir una solidaridad hacia otro lugar que tiene que ver con la búsqueda de una justicia sustantiva, una justicia distinta. Entonces, si por lo general es la clase la gran distribuidora de recursos, bueno, acá el pueblo reclama otra cuestión, reclama que el Estado actúe de una manera distinta. Por esto dice, es una mediación menos digerible para el Estado capitalista, porque lo pone en evidencia de sus propias contradicciones. El pueblo, mayoría, en términos democráticos, es un problema ser mayoría. Ciudadanos de la nación, en nombre de la nación, reclaman una distribución distinta de los recursos. Eso pone en contradicción al Estado con su condición de garante de la dominación.